El ex procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, no se anda con rodeos y acusó a Tomás Castro de ser un enviado del narco para tratar de minar, dañar su reputación, injuriándolo. Dijo que prácticamente es un mensajero del narcotráfico, ya que ustedes saben que Tomás Castro ha defendido personas acusadas o señaladas por narco. Sin embargo, esto viene producto de una acusación previa que había hecho Tomás Castro, que es muy delicada, y yo les dejo esta acotación, que les voy a compartir el video para que escuchen de la voz del abogado lo que dijo de Francisco Domínguez Brito, lo que trajo esta reacción del aspirante a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana. Y es que antes de entrar en ese contexto, ustedes tienen que entender que un procurador, un ex procurador, es carne de cultivo, ¿verdad? O blanco fácil para todos aquellos delincuentes, aquellas estructuras mafiosas del narco, del robo, del atraco, del asalto, de diferentes crímenes, porque era la persona responsable de perseguirlo. Eso pasa con Jenny Bernice, pasa con doña Miriam Germán. Ustedes recordarán el espectáculo aquel del famoso Consejo Nacional de la Magistratura, donde llegó una carta anónima acabando con doña Miriam, pero sobre todo ustedes recordarán la noticia de que un narco se atrevió a llamarla y amenazarla a doña Miriam Germán, porque él le estaba afectando sus intereses. Así que este tipo de acusaciones, a mí y evidentemente a Francisco Domínguez Brito no le sorprende que salgan. Ahora, cuando un abogado del reconocimiento del doctor Tomás Castro lanza una acusación de esta magnitud y con la convicción que lo dice, uno no puede evitar pensar o está totalmente desquiciado o tiene evidencias de lo que está señalando. Y Francisco tiene que salir al frente para defender su honra, su honor y su reputación. Pero vamos a escuchar lo que dijo, un fragmento de lo que dijo Tomás Castro en el programa Politiqueando de Manolo Osuna. Vamos a escuchar. Voy a compartir el corte. Esa es la Nuria de aquí. Cogió el señor dueño de Café Indubán. Ajá. El señor, ¿cómo se llamaba? José de los Perello. Perello. Y su única hobby era jugar gallos. Sí. En el Coliseo. Y entonces iban una serie de gente a jugar gallos, entre los que iba Richie, Pascual Cabrera, iban otra gente, iban con un grupo de lambones atrás, que iban para que cuando ganaban en los gallos le dieran algo. Y entonces le dijo al presidente Danilo Medina de entonces: mire, presidente, lo único que yo hago es jugar mi gallito para yo entretenerme, y con ese lío que se arma en ese coliseo, yo no puedo estar tranquilo con toda esa gente que van. Yo quiero que usted me lo saque de ahí. Y Danilo Medina le dio instrucciones a Domínguez Brito: mira, yo quiero que tú me saques a esa gente y me los metas preso. ¿Y sobre qué base? Ah, bueno, el procurador eres tú. Y cogió y mandó a ponerle droga a Ricí en su finca. Pero por Dios. Pero yo te estoy hablando. ¿Pero quién le puso? Oh, Domínguez Brito. No, y el ministerio pero eso es verdad. Y antes de pasarle con el otro corte de Brito, la respuesta de Brito, lo que dice Tomás Castro fuertemente. Entonces, aparte de lo que vamos a ver, que Francisco Domínguez Brito, que evidentemente tiene que salir a defenderse, ¿no? Y dar la cara de una manera estratégica, lo hizo en el mismo escenario donde Tomás Castro dijo lo que dijo, en la plataforma de Manolo Osuna Politiqueando. Pero Francisco vino con un revés, con un contraataque, y lanzó otra acusación que es mucho más grave y preocupante para mí. Porque una cosa es que una persona se preste para una fullería en contra de otra persona por un beneficio particular. Bueno, eso es reprochable, repudiable, hay que investigarlo, llevarlo. Pero una cosa muy distinta es que el crimen organizado, el narco, tenga la potestad no solamente de infiltrar el Ministerio Público, los partidos políticos, sino de tener emisarios kamikazes que están dispuestos a hacer este tipo de acusaciones de manera pública, porque se mantienen como esos abogados de todo tipo de películas de los narcos, defendiéndolos en todo momento y de todas las formas. Yo voy a compartir con ustedes ahora las declaraciones de Francisco Domínguez Brito, donde acusa a Tomás Castro de que no es más que un mensajero, es un enviado del narcotráfico
y posiblemente de otra persona detrás, de alguien detrás que busca hacerle daño a Francisco Domínguez Brito por su condición de ex procurador, de persecutor del crimen. Escuchemos a bien lo que dice Francisco Domínguez Brito. En todo o en algunas de las declaraciones o las acusaciones que vertió sobre usted. En lo que a mí respecta, mintió absolutamente en todo. Tomás Castro mintió en todo lo que dijo sobre usted. En lo que a mí respecta, lo tomo como un mandato del narcotráfico de la República Dominicana. En lo que a mí respecta, es simplemente un enviado de alguien que está detrás. En lo que a mí respecta, también es una grave desconsideración, y opinar sobre él lo hago más sobre la base humana, porque ¿qué sentido tiene? Persona suya, ¿en qué? Ustedes escucharon ahí como Francisco Domínguez Brito primero dice, le da por la tangente el hecho de una retaliación jurídica ligada a una persecución. Dice, no, bueno, yo lo que critico más es la condición humana del profesional, que se preste para eso, Pero señala que es un enviado, posiblemente del narco, lo acusa Francisco Domínguez Brito de que es un enviado del narco, y de que alguien detrás, llevando al abogado Tomás Castro a ejecutar esta campaña de descrédito a Francisco Domínguez Brito. Y eso me obliga a mí a pensar que entonces, independientemente de la situación particular del abogado Tomás Castro, de que ustedes saben que ha sido abogado de narcotraficantes, acusados de narcotráfico, etcétera, y Francisco Domínguez Brito como procurador persecutor de este tipo de crímenes, de criminales, ¿no? Entonces, hay una divergencia que evidentemente no se inclinaría por Francisco Domínguez Brito, sin pensarlo dos veces. Estamos hablando de una persona que persigue al narco versus una persona que defiende a un presunto narco. O sea, eso es indiscutible, que uno se va a ir del favor del ex procurador, como si usted le preguntara ahora si usted va a estar del favor del Ministerio Público que persiga a presuntos funcionarios corruptos, o se va a ir del lado de los corruptos, se va a ir del lado del Ministerio Público que persiga a los presuntos corruptos. Entonces, en esa tesitura, cuando Francisco Domínguez Brito señala que hay alguien detrás enviándolo, yo tengo que pensar políticamente hablando. Cuando hay otros precedentes o antecedentes dentro del propio PLD, de que supuestamente a través de vínculos del narco, ¿verdad?, atacaron políticamente a figuras de su propio partido, en ese entonces a Leonel Fernández, que se le acusó al sector de Danilo Medina, hoy vemos como Francisco Domínguez Brito aspira ¿a qué? A ocupar la presidencia del partido, la que ocupa Danilo Medina. Y vemos una estrategia muy parecida con la que se usó con Leonel, ahora posiblemente en contra de Francisco Domínguez Brito. ¿Estaría Francisco Domínguez Brito dejando entrever, no acusado directamente porque aspira a dirigir ese partido y quisiera mantener la unidad, entiendo yo, pero pudiera inferirse que hay manos políticas detrás de esto? Que hay manos políticas que buscan mermar la reputación de Francisco Domínguez Brito para que de alguna manera no sea una real amenaza de ocupar la presidencia del PLD, o estrictamente se circunscribió al hecho de lo que él mismo señaló, de que este señor Tomás Castro es un emisario, es un mensajero, es un enviado del narco. Yo no lo sé, pero lo dejo aquí porque pudiera inferirse eso, y eso hay que traerlo por los pelos, hay que hablarlo, porque cualquiera que escuche esas dos versiones y escuche a Francisco Domínguez Brito y le dé un poquito de análisis, de memoria a cómo funciona la política en la República Dominicana, va a inferir y va a caer en eso. Yo lo que sí sé y lo que pienso es que Francisco Domínguez Brito, el ex procurador real de la República, que aspira a dirigir al PLD y eventualmente a dirigir el país en un momento, con una acusación como esta, la que lanza una figura como Tomás Castro, altamente conocida, querida y respetada por muchos, detractada por otros, esté haciendo esta acusación pública, aunque desde mi punto de vista, de manera unánime, si se tomaran puntos y puntos como una pelea de boxeo, se iría por decisión en favor de Francisco Domínguez Brito y no del abogado. Esto no quiere decir que no cale, que no tenga peso lo que señala el abogado. Y con una simple desaprobación, desautorización o desmentido público que haga Francisco Domínguez Brito contra Castro, para mí no es suficiente.
Y Francisco, más temprano que tarde, aunque espere un mes que termine el proceso interno dentro del PLD, debe de alguna manera aclarar esto públicamente con un sometimiento por difamación e injuria, donde Tomás Castro tenga que demostrar que lo que él acusa a Francisco Domínguez Brito es cierto, o pedir disculpas públicas, porque dejar esto a la interpretación, una figura como el ex procurador general Francisco Domínguez Brito, que tiene una alta valoración, un reconocimiento, con un perfil excepcional en comparación con lo que la gente percibe del PLD. Dice, bueno, el PLD con la reputación que tiene ahora no sirve, pero Francisco es bueno. Con esa percepción ante la sociedad que tiene Francisco Domínguez Brito, ser manchado de esta manera por Tomás Castro no basta con una simple declaración pública en el mismo espacio que lo hizo Francisco. Inicialmente, un buen inicio, yo lo veo bien, pero debe haber un proceso legal, debe haber una expresión pública, un desagravio de parte del doctor Castro para con Francisco Domínguez Brito o verse en los tribunales, porque esto va a quedar moché por moché y eso a Francisco no le conviene, porque a Tomás Castro ni le va ni le viene. Es un abogado, trabaja para eso y está cuestionando íntegra y éticamente a una persona que persiguió el narco cuando él ha sido empleado de presuntos narcos defendiéndolo ante el Estado. O sea, que ahí en el tema de credibilidad, en comparativa con ellos dos, Francisco sale ganando, pero en dudas hacia la población, Francisco tiene un compromiso con la sociedad, con los PLDistas que están apostando a una renovación del PLD, de un perfil nuevo, creíble y que se equidistancie, ¿no?, de la percepción negativa que tiene el PLD. Por eso, el hecho de que Francisco denuncie que este señor es un enviado del narco, si Francisco demuestra eso, entonces aquí la República Dominicana tendría que tomarse más en serio el hecho del alcance que tiene esta red criminal del narco, que no solamente financia políticos, sino que se metieron a políticos, se metieron al Estado como funcionarios y se han metido en la sociedad como empresarios, usurpando, infestando y dañando todo lo que se mueve. Los invito a darle me gusta, a comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente, yo lo comparto.